El primer ejemplo que vamos a resolver va a ser un plano horizontal. Imaginaos que tenemos aquí un enunciado genérico, no voy a utilizar números, vamos a utilizar letras. Las letras al principio dan un poco de miedo, parece que estamos escribiendo en chino, no pasa absolutamente nada, es todo acostumbrarse. Cuando nos acostumbramos nos vamos a dar cuenta de que los ejercicios para nada son más liosos así, sino que son mucho más fáciles. Porque si yo sustituyo datos desde el principio, los resultados me van a salir aproximados por errores de truncamiento de decimales, mientras que si yo lo hago todo con letras, llego al final con una expresión analítica, solamente tengo que haber sustituido números una vez, me ahorro un montón de operaciones. Y además puede darse el caso de que tengo varios apartados y que uno es igual que otro, pero sustituyendo diferentes datos. Así que yo os recomiendo que lo hagáis con letras. Vais a ver que no pasa nada y que no es difícil. Entonces, en este caso tenemos un plano horizontal, como lo voy a utilizar con letras, con variables genéricas, no voy a tener ningún dato. Me dicen que tengo un cuerpo, aquí no aparece, pero este cuerpo tiene una masa m, y está sobre una superficie con un determinado coeficiente de rozamiento, y tiro de este objeto con una fuerza externa F que no va a ser recta, va a formar un ángulo θ con la horizontal. Bueno, pues ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, casi a falta de escribir algunas fuerzas externas que todavía no están. La fuerza externa F forma parte del enunciado, con lo cual esa ya está. La siguiente fuerza que tengo que dibujar por el hecho de tener masa es la fuerza peso. La fuerza peso siempre mira hacia el suelo porque es la responsable de que estemos atraídos hacia la Tierra. Entonces siempre nos va a atraer hacia el centro de la Tierra. Va a estar mirando hacia el suelo, vertical hacia abajo. Por el hecho de estar apoyada sobre una superficie voy a tener una fuerza normal. Es una fuerza de acción y reacción, por lo tanto va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Como la superficie es horizontal, pues esta fuerza normal es vertical y va a estar mirando hacia arriba, ¿vale? Y la última fuerza que tengo que colocar va a ser la fuerza de rozamiento, porque como yo estoy tirando del objeto hacia adelante, asumo que esto se está moviendo con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esto se está moviendo hacia la derecha, con lo cual al tener rozamiento va a aparecer una fuerza de rozamiento en sentido contrario y misma dirección del movimiento. Esa fuerza la podéis colocar en el centro, porque bueno, cuando yo hago un diagrama de cuerpo libre, aunque lo dibujo con dimensiones, para mí es como si fuera un cuerpo puntual, pero yo tengo la costumbre de dibujarla en la superficie de contacto, con lo cual la fuerza de rozamiento estaría ahí, es decir, en la misma dirección del movimiento, pero en diferente sentido. Y ya no hay más fuerzas, esas son todas las fuerzas del sistema. Ahora sí que hemos cubierto el primer paso, diagrama de cuerpo libre. Segundo paso, sistema de ejes coordenados de acuerdo a la dirección del movimiento. Como el movimiento se produce hacia la derecha, es decir, en sentido horizontal, mis ejes también van a estar derechos, es decir, voy a tener un eje vertical llamado Y y un eje horizontal llamado X, ¿vale? No lo voy a dibujar aquí porque me va a estorbar a la hora de descomponer, lo voy a poner un poquito más hacia la izquierda. Mis ejes van a ser así. Este va a ser el eje Y y ese horizontal va a ser el eje X. Ya tengo el sistema de ejes. El siguiente va a ser descomponer aquellas fuerzas que no estén contenidas en los ejes. La normal es vertical, el peso también es vertical, no lo había dibujado, es ese. La fuerza de rozamiento es horizontal y la única fuerza que nos sigue los ejes es esta fuerza F, ¿vale? Esa va a ser la que vamos a descomponer. Entonces, descomponemos esta fuerza F. La vamos a descomponer en los dos ejes. Voy a pintar, por ejemplo, la componente vertical en verde para que se vea bien y a esta la voy a llamar F sub I y a esta fuerza horizontal F sub X la voy a pintar de azul para que sea mejor. Y ahora, ¿cómo descompongo esto? Bueno, pues utilizando la trigonometría. Hay que acordarse de que en un triángulo rectángulo, conocida la hipotenusa, yo conozco la hipotenusa porque se supone que F es un dato, y tenido este ángulo θ, la fuerza vertical FI, en este caso coincide con el lado opuesto al ángulo, mientras que la fuerza X, que es horizontal, sería el lado contiguo. Lado contiguo, coseno. Lado opuesto, seno. Bueno, voy a empezar, por ejemplo, con la Fx. Voy a venir aquí, estoy descomponiendo, ya estoy en el paso 3. Entonces, la fuerza X va a ser la hipotenusa, o sea, F a secas, por lado contiguo, pues coseno. Coseno del ángulo θ. Y para la fuerza vertical, o la componente vertical, es decir, Fi,
va a ser igual a la hipotenusa, es decir, F total, por, ¿qué es FI? El lado opuesto, seno, pues por el seno del ángulo θ. Ahí ya tengo la fuerza F descompuesta en las dos componentes. Una vez que tenga esta fuerza en componente X y componente Y, ya todas las fuerzas del sistema siguen los ejes, con lo cual ya puedo ir al último paso, que va a ser el de aplicar la segunda ley de Newton, cuya fórmula tengo allá arriba. Lo que voy a hacer va a ser, lo primero de todo, establecer dos ejes. Este va a ser el eje, primero lo voy a hacer con el eje Y y luego lo voy a hacer con el eje X, que parece al revés, pero vais a ver que es mucho más fácil así. Entonces empiezo por el eje Y. Sumatorio de fuerzas. ¿Dónde estoy en el eje Y? Pues sumatorio de fuerzas en el eje Y. Igual a sumatorio de fuerzas a favor menos sumatorio de fuerzas en contra. Y esto va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración que lleva en ese eje. Como estoy en el eje Y, sería la aceleración en el eje Y. Voy a fijar qué tengo en el eje Y. Lo primero de todo es que tengo movimiento en el eje Y. No tengo movimiento en el eje Y. El cuerpo, estoy tirando con una fuerza de él, pero me dicen que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado horizontal, con lo cual en la vertical no hay movimiento. Mi objeto no se hunde en el suelo ni sale despedido hacia arriba, no hay movimiento. Si no hay movimiento, hemos dicho que la aceleración vale cero y cualquier cosa multiplicada por cero vale cero, por lo tanto todo este miembro vale cero. Es decir, en ese eje tengo un equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, aquí no tiene sentido hablar de fuerzas a favor y fuerzas en contra del movimiento porque no lo hay. Lo que voy a hacer en este caso va a ser tomar como fuerzas a favor o fuerzas positivas aquellas que van hacia arriba, porque es el sentido positivo del eje Y, y fuerzas en contra o fuerzas negativas las que van hacia abajo, porque es el sentido negativo del eje Y. Con lo cual, continúo y digo, sumatorio de fuerzas en el eje Y van a ser igual a todas las fuerzas que vayan a favor. Yo he dicho todas las fuerzas positivas. Fuerzas positivas, fuerzas hacia arriba, son dos. La normal y la FI. Normal más FI. Esa es la suma de todas las fuerzas que van hacia arriba. Menos fuerzas en contra o fuerzas negativas. La única fuerza que va negativa, en el sentido negativo del eje Y, es el peso. Pues menos el peso. Y esas son todas las fuerzas que tengo en el eje Y, no tengo más. Y eso va a ser igual ¿a quién? A cero. ¿Vale? Se supone que yo tengo dato de la masa, con lo cual el peso es conocido. Acordaos de que el peso se calcula como la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y que la fuerza I también es un dato, no directamente, pero esta fuerza sí que es un dato, y el ángulo con el cual yo estoy actuando también es un dato. Si yo hago F por el seno de ese ángulo, tengo ese valor de Fi, con lo cual esto también es un dato. Lo que yo no conozco va a ser la fuerza normal. No pasa nada, la despejo de aquí. Para esto sirve aplicar el balance de fuerzas en el eje Y, porque yo puedo despejar de aquí la fuerza normal. Dejo la fuerza normal aquí sola y tanto la componente I de la fuerza externa como el peso los paso al otro miembro, pues igual. Esto sería el peso menos FI. Y para que me quede ya perfecto, lo dejo todo en función de mis datos naturales, que van a ser el peso es mg menos la fuerza I es fuerza por el seno del ángulo. Estos sí que son datos naturales del ejercicio. mg, fuerza y el ángulo θ. Vale, esa va a ser mi primera ecuación. La voy a poner aquí entre corchetes porque me va a hacer falta ahora después. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero en el eje X. Sumatorio de fuerzas en el eje X es igual a suma de fuerzas a favor del movimiento menos suma de fuerzas en contra del movimiento. Ahora veré. Y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Aquí sí voy a tener aceleración, porque me he enunciado que esto se mueve con un MRUA horizontal. Con lo cual esto no lo puedo tachar. Entonces, ¿qué va a ser lo siguiente? Lo siguiente va a ser analizar todas las fuerzas que tengo a favor del movimiento. Si el movimiento se efectúa hacia la derecha, todas las que estén a la derecha, menos las que vayan en contra, es decir, las que vayan hacia la izquierda. Entonces, sumatorio de fuerzas en el eje X. Fuerzas a favor. ¿Cuáles son las fuerzas que están apuntando hacia la derecha? Fx y ya está, Fx.
Pues la única fuerza a favor es Fx, la componente x de la fuerza externa. Menos fuerzas en contra. La única fuerza en contra es la fuerza de rozamiento. Y la resta de esas dos fuerzas es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en x. La aceleración es lo que a mí me preguntan. Además, eso pasa en muchos ejercicios, me preguntan la aceleración, con lo cual se trata de que yo la despeje y la deje en función de todas las cosas que yo sé, sean letras o sean números. Otro paso más. Yo es verdad que conozco F y que conozco el coeficiente de rozamiento, entonces voy a intentar dejar en función de esas dos variables tanto Fx como fuerza de rozamiento. Entonces, Fx la he calculado aquí en azul, sería la fuerza, dato, pues lo voy a hacer. Esto sería fuerza F por el coseno del ángulo θ, pues por el coseno del ángulo θ. Esto es la fuerza de la componente x de la fuerza externa. Menos fuerza de rozamiento. Acordaos de que la fuerza de rozamiento, me la apunto aquí, fuerza de rozamiento siempre se calcula como el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, mu por la normal. Bueno, yo conozco mu, que es el coeficiente de rozamiento, pues aquí lo pongo, por la fuerza normal. No sé la fuerza normal, no es un dato, pero aquí es donde entra en juego la ecuación 1, que ya acabo de despejar. ¿Por qué? Porque como es mu por la normal, en lugar de escribir normal, escribo todo lo que vale. ¿Vale? Solamente hay que sustituir donde pone fuerza normal, pongo lo que vale. Y eso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración en el eje horizontal. Me falta un paso, que es, en lugar de poner n, poner lo que vale. Eso es lo que hago ahora, sustituir aquí en la fuerza normal, sustituyo la expresión 1. Voy a poner aquí, sustituyo la ecuación 1. Y a ver qué me queda. Me queda que fuerza por el coseno del ángulo θ menos mu por la normal, todo esto. Mu multiplica a todo esto. Tengo que poner un paréntesis. Si no pongo un paréntesis está mal porque entonces la mu solamente iría multiplicando a m por g. Y yo quiero que multiplique tanto al mg como a fuerza por el seno de θ. Así que pongo aquí un paréntesis. mg menos fuerza por el seno del ángulo θ. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Vale, ya tengo todo en función de datos que conozco. Como me preguntan la aceleración, lo que hago es despejarla. Muy fácil. Lo que hago es quitarme de en medio aquí esta m. Lo podéis decir como queráis. Que si está multiplicando pasa dividiendo, o como es una igualdad y está balanceada, podéis dividir por m ambos miembros y se va. Me da igual. El caso es que al final esto queda como que la fuerza coseno de θ menos mu por mg menos f por el seno de θ dividido entre la masa del cuerpo. Bueno, pues esa es la aceleración del movimiento. Esa es la aceleración del movimiento. Ya está, no pasa nada. Yo he ido aplicando variables, he ido haciendo no cálculos, sino operando, y me ha quedado al final eso. Y si yo tengo los datos de f, de θ y de mu y de masa, la g vale 9,8, me sale la aceleración. Es muy sencillo. De hecho, la ventaja que tiene es que te pueden pedir dos apartados. Te pueden pedir un apartado A donde mu, por ejemplo, valga 0,3 y un apartado B en el que mu valga 0, es decir, no haya rozamiento. Y ya la ventaja es que no tienes que volver a hacer otra vez el apartado B, porque el apartado B utiliza esta misma expresión siempre y cuando no cambien las condiciones, y lo único es que si la mu vale 0, todo esto me lo cargo porque vale 0 y me ha ahorrado por lo menos 10 minutos de hacer operaciones, ¿vale? Entonces este sería un ejemplo de un plano horizontal. Nota mental. Nota mental. No os vayáis a aprender de memoria ninguna expresión de estas que me salen finales de la aceleración, porque que tenga un aspecto u otro depende de cómo sea vuestro diagrama de cuerpo libre, de que tengas una fuerza, tenga dos, tengas tres, forme un ángulo, no lo forme, haya rozamiento, ¿no? Entonces no os aprendáis nada de memoria. Aquí lo que hace uno es pensar. Que pensar es muy sano y una base de hacerlo lo ejercita. Entonces uno piensa la situación que tiene y sigue estos pasos y ve que tiene a favor, que tiene en contra y opera un poquito, que son operaciones matemáticas, ni siquiera operaciones con números. Muy sencillas, ¿vale? Nadie se aprende nada de memoria.
vamos a seguir.